Buonasera, 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 muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Franco Chani y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Estamos en el programa La Teoría del Caos, aquí en Soñando México, haciendo tangible lo intangible. ¿Qué tal? Espero que estén pasando una muy buena tarde. Espero que todos estén bien después de la experiencia de ayer con el temblor, que vimos que realmente no afectó gran cosa. A Dios gracias. Y bueno, con otros dos temblores durante el día de hoy, pero bueno, estamos aquí finalmente trayéndoles toda la información, todas las cosas interesantes que puedan ustedes imaginarse. Oigan, antes de empezar oficialmente ya nuestro programa, fíjense que les tengo que comentar una cosa. Estoy ligeramente, bueno, no ligeramente, estoy muy incómodo y muy molesto con una situación que acontece en el grupo de la colonia Santa María de la Ribera. Por cierto, estamos en Telate Café, que está en la calle de Cedro, número... ¿se me va? Bueno, estamos entre la calle de Díaz Mirón y Alzate. Entonces, bueno, pues estamos aquí por si quieren llegar, por si quieren acompañarnos. Estamos en la gloriosa colonia Santa María la Ribera y pues bueno, les comentaba yo a ustedes que estoy bastante incómodo con una situación que está sucediendo en el grupo de la colonia Santa María la Ribera. ¿A qué me refiero? En los últimos días ha habido una serie de circunstancias y de molestias por parte de algunas personas, y no digo, por decir algunas, no quiero decir un número exacto, pero son varias, con respecto a una persona que se dedica a vender, entre comillas, pan, recuerditos y artesanías para el día de San Valentín. En fin, va cambiando los productos dependiendo de las fechas también. Entonces esta persona lo que hace es solicita un depósito previo para, digamos, anclar la venta del producto, y una vez que se le hace el depósito, bloquea a las personas que con toda la amabilidad y la buena intención quisieron comprarle los productos que vende. Hay algunas personas que han corrido con muchísima buena suerte y sí les ha entregado. Sin embargo, son más las que se quejan de los depósitos que no les respeta que las demás. Entonces, vaya un llamado de atención a esta persona que se llama Lisbeth. Tiene varios perfiles, ese es el detalle. Tiene varios perfiles. Yo ya localicé uno que es Lisbeth, otro que es Draculita Ra y demás. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado. Todo parece indicar que no actúa sola. Hay otras dos personas que están actuando con ella. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado. No depositen dinero. Háganlo a contraentrega y sobre todo que sea en un lugar público, que sea a un horario en el cual haya mucha gente para que se eviten de situaciones desagradables. Entonces, bueno, esa es la circunstancia que yo quería comentarles. El día de ayer no tuvimos programa de Italia Hoy en vista de las circunstancias del temblor y porque sinceramente creo que todos teníamos ganas de llegar a casa y checar que todo estuviera perfectamente, lo cual yo me uno a la situación, que de todas maneras de cuando fue el temblor a cuando llegué a casa pasaron más o menos como 4 horas, pero bueno, finalmente llegué. En fin, bueno, pues ahora sí vamos a comenzar, una vez ya expresada la molestia y la incomodidad. Vamos a comenzar. Tenemos un invitado de lujo en esta tarde noche. Tenemos la presencia del profesor César Vázquez. César Vázquez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. De la teoría del caos. César Vázquez, mis queridos amigos, bueno, es un músico formal y de carrera, no así como uno. ¿Qué va?
Ha estudiado en el conservatorio, ha estudiado en la Escuela Superior de Música, ha estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero a ver, César, por favor, cuéntanos todas las especialidades y todas las cosas que has hecho, por favor, para que nuestros amigos Claro que empiecen sí. a conocerte. Fíjate que yo nunca me he sentido un músico profesional. No quiero decir que no sea el perfil, pero me encanta tanto lo que hago, me gusta tanto lo que hago, que más parezco un melómano con estudios profesionales. Esto es. Me fascina la música en muchos sentidos, en muchos niveles, y eso me ha llevado por muchos caminos. Entonces, yo no sé si sería adecuado decirle que son especialidades, pero he estudiado muchas cosas, porque no solo por la curiosidad, sino también por el profundo amor que le tengo al arte y a la música. De niño fui parte del Conservatorio Nacional de Música, estudié hasta el nivel sexto, además de que yo entré desde que fue sector infantil, sexto año, que es el nivel técnico. Después de eso decidí estudiar la carrera de piano, pasé a lo que entonces era la Escuela Nacional de Música, antes de que eventualmente se convirtiera en la Facultad de Música, y ahí estudié la carrera de piano. Estudié después 2 años de dirección de orquesta en la Escuela Superior de Música, y por algunas eventualidades que no me permitieron terminar esa carrera, y actualmente me encuentro en el estudio de la viola en la Escuela Nacional de Música. En realidad es que siento que al fin llegué al lugar donde yo quiero quedarme, en la viola. A pesar de todo este recorrido que tuve que hacer en mi educación musical, pero ya me siento en casa. Ya la viola me siento cómodo, es un instrumento bellísimo, además poco conocido. Y eso me genera una empatía tremenda con mi instrumento, me hace sentir, ¿cómo decirlo? Me hace sentir especial, sé que suena raro, pero me hace sentir que en la viola, al tener un repertorio un poco más escaso, y en particular un instrumento que ha sido ligeramente olvidado por grandes compositores, eso ha hecho que su repertorio sea de una índole mucho más personal, es íntimo, es un instrumento de poco virtuosismo en el sentido que normalmente lo asociamos al virtuosismo de la velocidad, de la fuerza, de la ejecución, de la agudez, pero es un instrumento cuyas virtudes no se hallan en llevarlos al máximo, sino al máximo de capacidad, sino al máximo de expresión. Esto es, digamos, es un instrumento un poco más delicado en ese sentido. Digamos que sí, tiene un contraste muy peculiar, porque digamos, su registro es de más delicadeza, pero al ser de más tamaño requiere una fuerza peculiar en el intérprete, ¿no? Que requiere peso, que requiere un conocimiento mucho más profundo, pues, de las articulaciones más grandes del cuerpo, y eso hace que sea una especie como de bipolaridad del instrumento. Por ejemplo, aquí en este caso, yo te preguntaría, ¿qué diferencias encuentras o qué diferencias hay entre la viola y el cello, que es mucho más conocido? Es cierto. Bueno, además del evidente tamaño, ¿no? Digamos, y las técnicas, digamos, de la ejecución, que bueno, en el sentido de que la octava extra que tiene el violonchelo hace, digamos, que la expresividad del violonchelo sea más natural al oído del humano. O sea, estamos más en contacto con esas frecuencias a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tanto por el registro agudo, que asemeja muchísimo voces femeninas, tanto por el registro grave, que tiene empatía con las voces más graves de las voces, los tenores, perdón, los barítonos y los bajos, ¿no? La viola no tiene esa amplitud. La viola es un instrumento que en ese sentido tiene un registro más pequeño. Pero, repito, eso hace que lo que se diga con ella tiene que ser muy importante. No se puede divagar con el registro de la viola. Los compositores lo saben, y esa también es la razón de que el repertorio sea menor. En ese sentido es más complicado escribirle para la viola, porque ¿con qué acompaña uno un instrumento que ya de por sí está en medio de todo? ¿No? Exactamente. Un piano tiene que estar una mano muy arriba, una mano muy abajo, hay que estar moviéndose de registro para que la viola pueda desenvolverse cómodamente en algo que ya es muy usado. Entonces eso lo hace complicado. Y sí compartimos repertorio, ¿no? Las suites de Bach para violonchelo, claro que las tocamos. Tenemos los grandes conciertos como Saint-Saëns y Elgar para cello, que también grandes violistas pues los interpretan en la viola. Sí le hace falta un poquito de esa gran potencia que tiene un violonchelo cuando está ejecutando, pero eso hace que
cuando uno está ejecutando en la viola, tenga que dar más de sí. Y que es un instrumento totalmente, digamos, muy ligado a Italia, sí, ¿no? Sí, de hecho, el nombre original, la viola da gamba, así es, precisamente acuñado en Italia, ¿no? El cierto. término es, el término correcto, el nombre completo del instrumento es este, Sí, ¿no? así es. Y les duele mucho, por ejemplo, a otros instrumentistas, por ejemplo, como el violín, incluso el violonchelo, pues decir que el antecedente directo de ambos sea en la viola. Y curiosamente que el repertorio pues sea más difícil de rastrear, porque estos instrumentos se estandarizaron rápidamente. El violín llegó a sus tamaños al 3/4, al 1/2, al 4/4 y se estandarizó rápidamente, y eso fue útil para la época en la que se vivía. Lo mismo le sucede al violonchelo, pero no le pasa, por ejemplo, al contrabajo y a la viola, que en ese sentido tuvimos que ser adaptables. Y también eso se considera, o al menos yo en mi perspectiva del instrumento lo considero algo algo positivo, que el instrumento no sea tan sólido, que no se puede decir viola 4/4 o 4 tamaño estándar, sino que haya que ir midiendo pulgadas, centímetros. Pero pensemos, por ejemplo, fuera de contexto, en las especies de la naturaleza, aquellas especies que se encuentran muy adaptadas. En el momento en el que el ambiente requiera que se cambie o que la situación cambie, las especies van a terminar por o adaptarse o morir. Sí, efectivamente. Las especies menos adaptadas, eso las hace que sean más versátiles. Hay más posibilidades de adaptar la viola, por ejemplo, a 2 violas en un cuarteto de cuerdas, que ya Mozart incluso experimentó con esta alineación, que es inusual, ¿no? Pero rica, ¿no? Y entonces en ese sentido muchos compositores pues han ido experimentando con la viola. Y que también en un momento dado, precisamente debido al tamaño, que es mucho más, digamos, en ese sentido manejable, o que ocupa menos espacio, podríamos decir que es una de los instrumentos de una orquesta de cámara, en los cuales vamos, es imprescindible, ¿no? Es imprescindible, es cierto. Curiosamente, y debo decirlo con un poquito de dolor, dentro del género clásico, en particular de la música clásica, ya que la música popular de repente no reconoce el registro medio como imprescindible, porque muchos instrumentos se mueven en ese registro, pero en la música clásica tenemos el problema del bullying. Las violas terminan siendo ahí también el patito feo de muchas agrupaciones musicales, y no es en sí por el instrumento, ¿no? Sino precisamente por estas características que resultan tan naturales, ¿no? Porque uno puede escuchar un violín y saber perfectamente que está esperando cierto registro, que está esperando cierta velocidad, cierta agilidad, cierto sonido. Y lo mismo le pasa al violonchelo, incluso con el contrabajo, porque uno sabe que está de este tamaño por una razón. Pero uno ve una viola y dice, no eres violín, no eres cello. Terminamos perdiendo, digamos, en ese sentido. Pero en realidad es que saben que nos necesitan. Somos una parte fundamental de los ensambles de cuerdas, somos una parte fundamental de la sección de cuerdas de toda orquesta sinfónica, ¿no? Nosotros somos una voz imprescindible. Y eso hace, bueno, obviamente que sea difícil convivir en realidad con sonoridades tan dispares, ¿no? Aquí en este caso, bueno, por ejemplo, llegas tú a esta revelación, por llamarle de alguna manera, después obviamente de haber entrado en contacto con el violín, de haber entrado en contacto con el piano. A mí, finalmente son instrumentos todos de cuerda. Sí, es cierto. Ejecutados de manera distinta, pero son instrumentos de cuerda. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, yo en lo personal, que me dedico más hacia los teclados, el sonido del violín, que vamos, reconozco, me gusta, sin embargo, a la hora de la ejecución no me atrevo, todavía no digamos, el salto, porque siempre hay esta digamos, discrepancia, por llamarle de alguna manera, entre ¿qué te gusta más el violín o te gusta más el piano? Es algo usual, sí, me lo han preguntado muchas veces. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ya tienes la tercera opción, que es la viola. Y bueno, pero ¿cómo llegas? ¿Qué tiene exactamente este instrumento de la viola que no te da el violín y que tampoco te da el piano? Es una pregunta excelente. Y me voy a tener que poner romántico en el sentido netamente pulcro de la palabra.
Porque no sé si fue, digamos, en ese sentido una revelación, tal vez fue un proceso. Fue un proceso en el que yo fui encontrando, y no solo externamente, sino yo también fui encontrando dentro de mí, digamos, una evolución que como persona se manifestó en el instrumento. Y no me considero el único. Ya hay testimonio, por ejemplo, de la carrera musical del mismo Mozart, que después de haber escrito el quinto concierto para violín y orquesta, después de haberlo ejecutado, después de haberlo dirigido, eventualmente abandona el instrumento como solista. Y aparecen nuevas sonoridades como la Sinfonía Concertante para viola y violín y orquesta. El mismo Mozart empieza a manifestar una evolución en su persona, donde el instrumento es el resultado de ese crecimiento personal que tiene. Y no al revés, digamos, ¿no? O sea, no fue que él fuera buscándolo y encontrara la viola, sino que él fue eventualmente descubriendo algo en sí que se expresó en la viola. Y ya poniéndome en otro sentido, puedo decir, pues es un fenómeno psicoacústico, ¿no? Que de niño, por ejemplo, uno se siente mucho más identificado con los registros agudos. No, claro, porque el tímpano se encuentra ligeramente más tenso y las frecuencias agudas pues viajan con mucha mayor facilidad. Es mucho más fácil de reconocer en la afinación. Y tocó uno como niño, voz de mamá. Quieres escuchar la voz de tu mamá y dices, bueno, pues el timbre agudo me la recuerda, me es familiar y me siento cómodo. Paso después al piano. Y debo admitir que por la necesidad expresiva de aumentar el rango, o sea, de aumentar el rango, de ya no tener solamente una cuerda de sol y hasta la cuerda de mi, sino poder abrirme a toda la gama que me podría brindar la música, porque en el piano está todo el registro que puede hacer una orquesta sinfónica. Efectivamente. Y entonces es profundamente excitante vivir tantas octavas, vivir tantas notas, moverte entre tantos sonidos, ¿no? Tener la posibilidad de generar 10 sonidos, pues es excitante. Entonces yo creo que en ese momento de mi vida que yo buscaba eso, que yo necesitaba explorar, que yo necesitaba conocer, que yo era un poquito más curioso, llega el piano a mi vida y yo me dejo ir. O sea, yo digo, voy al piano porque quiero vivirlo hasta el final, quiero saber qué se siente ser pianista. Pero no se puede ser siempre igual. Eventualmente pues me van bajando las revoluciones. Tengo que ir reflexionando sobre el sentido en el que me quería yo dirigir en mi vida. Y bueno, descubro que la dirección de orquesta es muy atractiva. Yo creo que para todo músico que en algún momento tiene oportunidad de escuchar, de vivir o de ser parte de una sinfónica, siempre tiene uno la espinita de decir, ¿qué se siente estar ahí enfrente? Estar enfrente, sí, ¿qué se siente mover la mano? ¿Qué se siente tener la batuta? No solo en el sentido musical, sino también en un sentido un poquito más alto de la capacidad musical, de sentir que puedes no corregir, pero que puedes aportar, ¿no? Efectivamente. Que puedes dar. Ahí en ese sentido, por ejemplo, me llama mucho la atención porque la gran mayoría de las personas, bueno, cuando van a un concierto y ven al jefe de orquesta, al director de orquesta, lo ven. Y digamos, la primera referencia que tienen es obviamente al personaje de caricatura con el cabello largo, etcétera, ¿no? Y que se mueve frenéticamente. No sé. Vamos, hay un director de orquesta venezolano que Gustavo totalmente corresponde a la imagen, perfil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cuál sería o cuál es para nuestros amigos que tienen apenas este acercamiento, cuál es exactamente las obligaciones de un director de orquesta? Y me gusta mucho hablar de esto. Me gusta mucho hablar de esto porque yo me dedico a la enseñanza y me he dado cuenta de que la gente tiene muchas dudas en realidad. No solo gente que no es parte del medio, gente que es parte del medio. Gente que ya se sienta en la orquesta sinfónica me ha llegado a preguntar lo mismo. ¿Para qué me marca, no? Yo sé contar, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, lo que está haciendo el director es un marcaje donde cada gesto representa un lugar específico en la cuenta. De esa manera todos los músicos saben que se encuentran en el mismo lugar del compás. Esa es una función, digamos, netamente musical, algo así como un metrónomo, ¿no? Hasta ahí vamos en la parte técnica del asunto. Un director debe ser totalmente claro
y debe ser totalmente preciso. Esa es su primera obligación. Lo que él tiene que marcar con la mano, que es la parte que consideramos la técnica de la dirección, tiene que ser totalmente clara y totalmente precisa. Él no puede titubear. Si él llega a titubear, entonces quien está tocando dice, ¿por qué el uno es más largo? ¿Por qué se detuvo? Entonces empieza a haber incertidumbre en la gente. Y eso nos lleva a la segunda gran obligación del director. El director tiene que ser un líder, un líder espiritual ante la orquesta. La orquesta son 50, 60 personas que todos son profesionales, todos saben lo que tienen que hacer. Todos son grandes músicos y todos son muy expresivos. Entonces, la autoridad musical del director debe generar total confianza. Quien está sentado ahí sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué necesitamos a alguien enfrente? Necesito que alguien me diga, así se hace. Y entonces poder expresar totalmente mis necesidades a través de mi instrumento y además siendo parte de algo. Esa es la segunda gran cualidad. Y bueno, tiene otras cualidades administrativas, ¿no? Que también hay que considerar, ¿no? Él es la cara de la orquesta, él es la presentación pública. Él tiene que, pues bueno, arreglar los asuntos internos con los músicos, que si los permisos, que si los ensayos, que si hay concierto, que cada cuánto va a requerir ensayarse tal obra. Él tiene que programar, es una persona de administración también. Que en un momento dado llega a suceder. Obviamente todos los músicos saben y conocen la obra que están interpretando, tienen la idea global, pero ya más específicamente, la propia parte, quiero decir, la parte de los metales, la parte de las cuerdas, la parte, etcétera, es lo que básicamente están más en contacto y por lo tanto es lo que se aprende. Así es. ¿No? Así es. Vamos, un oboe, en un momento dado, está totalmente consciente de la parte en donde entra el oboe. Así es. Y le importa a un soberano cacahuate la parte del violín o la parte del bombo. Es cierto. No sé, por ejemplo, eso es ¿no? Sin embargo, el director de orquesta tiene que tener la visión entera de la obra. Así es. Y prácticamente tiene que sabérsela de memoria. Sí, no debe de. Es una actividad musical exhaustiva. Sí, porque intelectual. No es nada sencillo, ¿no? No lo es. Que si uno entra antes o entra después o da una nota que porque llega a suceder, claro, los nervios o cualquier cosa así, llega a equivocarse. Inmediatamente el director, entra casi es terrible. En furia, ¿no? Sí, es terrible. Es terrible porque el director está al servicio de la belleza. No se puede permitir que algo así suceda, ¿no? Y ahí se da un juego de confianza, que una expresión no verbal que enriquece el trabajo de todos los músicos y que es una de las partes más difíciles de lograr. Pero cuando se logra también es una de las partes más enriquecedoras de la música. No hay nada como la comunicación que se tiene cuando uno está tocando. Pocas cosas lo superan y estoy seguro que si en este momento nos están escuchando otros músicos profesionales, amigos, compañeros, sabrán a lo que me refiero. Porque no solo estoy diciendo cosas, sino estoy siendo parte de algo mucho más grande y me hace sentir conectado. No tengo que decir nada. Estoy aquí y entonces al sentir y al percibir que todos los demás están entrando en confianza conmigo, que confían en mi pulso, que confían en mi tiempo, que confían en mi respiración, entonces todos nos movemos como una gran unidad. Y esa gran unidad debe ser una meta no solo musical, ¿no? Al fin de cuentas, y ya acercándonos hacia el asunto de cómo se debe educar un músico para lograr esto, es que no solo es una cuestión que se ejecuta dentro de las salas de orquesta o de las salas de ensayo, no solo dentro de los salones de los conservatorios. Esta actitud de unidad, de confianza, de seguridad, incluso de amabilidad, ¿no? Al momento de tocar, de ceder, de escuchar, de permitirte recibir y dar, es algo que tiene que ejecutarse y que tiene que brindarse y tiene que enriquecerse dentro y fuera de las salas de música. Totalmente. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es la dirección que está tomando la educación musical entonces? ¿No? Porque esta debería ser la dirección. Porque en un momento dado, la gran mayoría de las personas se imaginan que cuando ven a un músico, pues seguramente el papá, seguramente la familia, seguramente... Y hay veces en que no es así. No es así. Hay veces en que es el camino propio de cada quien, ¿no? Así es. Eso es muy curioso. Es muy complicado poder determinar cuáles son los factores que
que pueden determinar o decidir si la persona va a ser músico o no. Eso es complicado. Pero vayámonos más abajo. Ni siquiera a una relación musical directa. Ajá. Es complicado, por ejemplo, saber qué tipo de música le va a gustar a una persona que acaba de nacer. Ajá. No hay forma de saberlo. Tanto como que dentro de 2 años ya está bailando reggaetón. Sí, o no, porque sí, no, y ahora con el conocimiento que tenemos de las redes sociales, esto vuela, ¿no? Sí, fácil, no, sí, rápido totalmente. podemos identificar los perfiles. Y bueno, y más allá de eso, veamos más abajo, ni siquiera podemos saber, no podemos tener una idea de cuál va a ser el gusto estético del niño. Lo que sí podemos hacer es generar a su alrededor una especie de campo, de Ajá. rico campo, Ajá. donde el niño tenga una gama de opciones y de posibilidades, y después irle dando las herramientas para que determine cuáles de estas le van a servir, cuáles de estas le van a gustar y cuáles no. Y ahí es el problema, ahí es donde se han dado las cosas, y se siguen dando, y lo podemos ver mucho aquí en las ciudades y sobre todo en el sector infantil y con niños. Uno se pregunta, al papá no es músico, la mamá no es música, entonces ¿cómo a mi hijo le gustó? Bueno, pero es que en el ambiente familiar había una cierta tendencia, una naturalidad, que entonces el niño manifestó a través de su gusto musical. Eso sí es su responsabilidad. El núcleo familiar sí es la responsabilidad. Ya, si el niño, bueno, a pesar de eso, escogió el reggaetón, pues bueno, ya ni modo. Pero se hizo el Llega a intento, suceder. ¿no? Sí puede Sí, ser. llega a suceder. No, sí, vamos, me llama mucho la atención porque efectivamente puede ser que, digamos, por poner un ejemplo, al papá le gusta la ópera. Ajá, y eso Que es un plato bastante fuerte y bastante duro de tragarse. Vamos, la ópera tiene una situación. O la amas o la odias desde el primero. No hay medias tintas, ¿no? Entonces puede ser que el papá escuchaba ópera a cada rato y el niño terminaba odiándolo. Sí, alejándose, escucha eso y huye, ¿no? Dice, ya empezó papá, vámonos de aquí. Sí. Es cierto. Yo atribuyo esto también a un poquito. La ópera es pesada. Es pesada. Es una cosa muy densa. Incluso yo lo que recomiendo o sugiero cuando me han preguntado, oye, personas que quieren acercarse por primera vez a la ópera, pues mira, yo te sugiero que escuches, por ejemplo, no sé, La Cenicienta, que es una ópera muy divertida, ¿no? Cosas pequeñitas, vamos, e incluso fragmentos, ni siquiera una ópera completa, porque una ópera completa es muy pesado escucharlo. Aunque le guste a uno, estamos hablando de un espectáculo de entre 1 hora, hora y media, sí es. en el cual sí no hay diálogos, sino sí es así, todo es cantado. Entonces llega a ser en un momento determinado, si la historia no te atrapa, exacto, ya no vas a tener cómo, sí, no Sí. tienes cómo acercarte a eso. El asunto con los niños no solo va en relación a esa densidad, sino también a un sobreestímulo. Voy a decirlo así. La música suena. La música ya es expresiva de por sí. Uh-huh. Encima hay personajes que tienen personalidad. Ajá. Encima cada uno de ellos tiene una tesitura, un registro y partes que cantar con letra. Ajá. Entonces encima él tiene que interpretar la música, el personaje y además el área, la intención y el camino que está tomando el personaje. Ajá. Y bueno, y más allá los que puedan, el texto. Sí. Oye, eso aumentale que hay una muestra escénica, que hay una escenografía, que hay luces, que hay una orquesta. Hay una técnica que tiene que seguir. El niño, ¿qué pasa? Que no puede comerlo, no puede masticarlo. Entonces Sí. Ya resulta en algo ajeno. Ajá. Ya le fue ajeno. Por mucho que es bello, porque es indudable que el niño puede reconocer la belleza de la puesta, la música en sí. Entonces, hay que ser conscientes de eso, ¿no? Sí, sí. También a quién y cómo se lo estamos dando y si le estamos dando lo adecuado. Pues también eso es muy complicado. Hay planes de estudio en México, por ejemplo, y bueno, yo no sé si voy a tener problemas después por mencionarlo, pero ahora en el sector infantil de la Escuela Nacional de Música, perdón, la ya facultad de música de la UNAM, están dándole armonía a los muchachos del sector infantil. Yo no estoy
diciendo que el niño no pueda con armonía, porque definitivamente que va a poder. Pero, repito, así como ahorita hablamos de la ópera, tenemos que ir quitando capas. Ajá. Tenemos que ir, el niño tiene que ir poquito a poquito masticando. Yo tengo que decirle quién es el personaje. Tal vez hay que poner un disco antes que ver una puesta en escena. Uh-huh. No, tal vez hay que escuchar la música por aparte. Hay que leer un poquito, tal vez alrededor. Por ejemplo, estamos viendo La Cenicienta, él tiene que conocer la historia para que todo eso le sea familiar. Pero entonces hay una metodología. Ajá. Y está surgiendo una forma en la que yo puedo hacer que mi niño tenga... no un gusto, pero ya una herramienta. Exactamente. Volvemos, siento yo que es el problema básico y en general Sí, no solo se del tipo de educación. Vamos, los contenidos no son el problema. No, el no lo problema es la metodología. Es cierto, es la forma en la que se aplica. Los niños, pobres niños de la facultad, muchos llorando, o sea, salen llorando después de 2 horas de examen de armonía. ¿Por qué? Pues porque el niño está frustrado de que no tuvo las herramientas. O sea, él ve eso y dice, Dios mío, ¿con qué se come, no? Sí. Y también a veces no es un problema ya sua generis. El maestro está haciendo un esfuerzo, el maestro está buscando la manera de hacer que el niño se coma todo eso. Tiene que comérselo antes de que termine el semestre, yo tengo que evaluar para tal fecha. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ya las condiciones no están dadas. Las condiciones ya no están dadas. Es triste porque, repito, ¿cuántos de esos niños hicieron un esfuerzo para hacer su examen de instrumento y lo pasaron porque están convencidos de que aman la música? Ajá, exactamente. Y van a pasar 2 o 3 semestres sufriendo con la materia de armonía. No será el caso de todos, pero eso le puede pasar a muchos. Sí, sí. Y entonces, ya no, estamos en otra época. Este no puede ser el momento en el que el maestro esté orgulloso de haber reprobado a la mitad del grupo. No puede ser una no, porque precisamente el índice de reprobación es indicativo también de la calidad en la enseñanza. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y eso está muy bien dicho, de la enseñanza, porque no del maestro en sí. Sí, no. Pones tú a un maestro que está acostumbrado a dar esta materia a las personas de 15, 16, 17, 18 años. Ajá. Está acostumbrado a dar esta materia para las personas de propedéutico. Y si tú pones al maestro a dar la clase para niños, no sabe, o sea, no es que no sepa la materia, sino que no sabe desenvolverse en el grupo, no conoce las dinámicas infantiles, no está inmerso, no es lo suyo. Ajá. ¿No? Entonces, también aquí hay un proceso en el que el maestro tiene que ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Exactamente. Es muy complicado, pero se da mucho en México. Precisamente, y hablando sobre eso, y es un poco lo que comentábamos ligeramente antes de entrar al aire. Y a mí me toca totalmente de muy cerca, porque en Italia hay una formación desde niños precisamente en cuanto a música, y más específicamente me quisiera referir a un método que estábamos platicando, al método Agazzi, de Evandro Agazzi, que es un profesor que precisamente propone el aprendizaje a través de la música. Así es, sí. ¿No? Suena un poco raro, pero sin embargo funciona perfectamente. Funciona. Esto aplicado, por ejemplo, digo porque yo lo he visto, antes de dedicarme a hacer cualquier otra cantidad de cosas, era profesor de carrera, ¿no? Y sigo siendo profesor de carrera en cuanto a enseñanza de idiomas. Entonces, precisamente uno de los puntos principales y que menciona Evandro Agazzi es el aprendizaje a través de la música, y una de las cosas es el enseñar, por ejemplo, en este caso el italiano, a través de sus canciones. Claro. Incluso durante los años 60, parte de los años 60, 70 aquí en México, aquí se desarrolló por parte de la UNAM un método que así se llama, el italiano a través de sus canciones, y que funcionaba perfectamente, ¿no? Sí, claro que funciona. Y en el caso de los idiomas, en el caso de cualquier otra materia, menciona Agazzi, que puede ser totalmente útil, sí, ¿no? Sí. Es fascinante. Hay 2 cosas ahí muy, muy importantes que quiero destacar. Ajá. La primera de ellas, el mundo está lleno de elementos musicales. Ajá. Desglosar esos elementos musicales enriquece no solo a la gente que está estudiando música, sino también a la gente que está en el mundo inmerso y que necesita sensibilizarse, que necesita retener, que necesita entender a veces una comprensión distinta.
Y bueno, la gente que necesita escuchar, la gente que aprende idiomas no puede aprender idiomas directamente del libro, tiene que escuchar, tiene que ejecutar, tiene que mencionar, tiene que estar ejercitándolo como un deportista, digamos, ¿no? Claro. Y entonces se puede para ambas cosas. Digamos, yo tengo, y voy a mencionarlo, alumnos muy diestros en el instrumento, muy diestros, que ejecutan con gran soltura. Ajá. Que entienden la lectura, que entienden el solfeo y que pueden, y que tienen una gran habilidad mecánica y técnica, pero tienen problemas con las cosas más elementales de la sensibilidad, que les cuesta, por ejemplo, percibir pulso, que les cuesta de repente seguir o entender agógicas, o sea, ir moviéndote con la música. Está mecanizado, está tocado, pero no pueden percibir los acompañamientos, no tiene contenido la nota. Bueno, se da porque vivieron un proceso equívoco. Vivieron un proceso en el que la música se convirtió en la lectura de la notación y la ejecución del instrumento, en lugar de haberse enriquecido con una gama de grandes cualidades musicales que hay en el mundo. El mismo caminar tiene un pulso, el mismo ambiente te genera y te llena de estímulos sonoros todo el tiempo, y muchos de ellos son muy ricos, ¿no? Caóticos en la ciudad. Es cierto, la contaminación auditiva es enorme, pero aún así uno puede aprender a ir discerniendo, digamos, ciertos parámetros estéticos en el mismo sonido de la licuadora, ¿no? En el mismo sonido de la música de fondo, en el ring de la llanta que acaba de pasar. O sea, esa sensibilidad es indispensable, no solo para la gente que está estudiando música, que sí, para la gente que sí está estudiando música es indispensable. No puedes vivir una vida lejana a la música y dedicarte a la música. Exactamente. Necesita que seas tu estilo de vida. Tu estilo de vida debe ser totalmente musical. Y bueno, y ahora vayamos al otro lado, la gente que despierta todos los días, que tiene una rutina diaria, que es cansada, que están viviendo momentos de su vida diaria que no son estimulantes. Tienen que vivirlo, tienen que sensibilizarse, y también eso se aprende. Claro. A ser sensible al sonido. Y ya para terminar esta pregunta, la otra algo que yo quería ahí destacar. Vamos a colocarnos más o menos en la Edad Media, ¿no? Hablemos de Gregorio II, el Papa y el canto gregoriano, ¿no? Ha sido uno de los más grandes aciertos, no solo de la Iglesia Católica, sino de la historia del arte, porque yo tengo una congregación que no sabe leer y escribir. Quiero que vayan y sean parte de algo, y quiero que aprendan además, que se sepan la Biblia, que se sepan los salmos, que se sepan pasajes. Los pongo a cantar. O sea, fue una idea maravillosa. Es de los más grandes aciertos de la historia del arte, ¿no? Porque él fue profundamente enriquecedor para todos, tanto para los músicos como para los no músicos, para la Iglesia Católica, para la gente que estaba en el poder incluso, digo, ya independientemente del uso que se le diera, fue un acierto enorme. Entonces imaginemos ahora y pensamos en este método, por ejemplo, pues por supuesto que si yo tengo una persona que quiere aprender inglés, tiene que escuchar música en inglés, tiene que escuchar cómo se rima, cómo suena, cuál es el tempo, cuáles son sus velocidades, cuáles son sus posibilidades expresivas también, ¿no? Porque a través de eso el niño rápido tiene posibilidad de asimilarlo en su vida diaria, ¿no? Los cambios en el romanceamiento de las frases, ¿no? Claro, incluso a veces su utilización y sus contextos, ¿no? Porque, es que en esa canción dicen esta palabra y todo eso, o sea, y tiene ahí su origen, ¿no? Hemos ido evolucionando en la manera en la que la educación y el aprendizaje se han mezclado en una gama yo me atrevo a decir, en la gama más importante del desarrollo cognitivo de la infancia. Yo creo que es la más importante. Yo no me imagino un kinder sin canciones de niño. Claro. No puedo imaginármelo. O sea, no imagino niños sentados en una rueda sin cantar, sin rimar, y bueno, no, esto no, a pesar de que lo expresamos aquí con cierta naturalidad, no está así de popular en el mundo. No es así de popular incluso en el país. ¿No? O sea, es lo que comentábamos hace un rato. Hay discrepancias tremendas entre, por ejemplo, la parte norte del país, la parte centro, la parte sur, en cuanto a la visión precisamente. Es más, dentro de una misma ciudad hay ciertas comunidades que tienen perfiles no solo socioeconómicos o socioculturales, sino además dentro de la misma educación hay perfiles diferentes. Vayamos a una escuela pública y una escuela privada.
y las actividades que están utilizando para la enseñanza son totalmente a veces no tiene nada que ver, ¿eh? No, Yo conozco mucha gente que se supone que tiene un nivel socioeconómico bastante alto y escucha reggaetón. Y una carencia cultural enorme. Sí, es impresionante. Es cierto, eso nos lleva a los conceptos como por ejemplo la idiosincrasia. Ya íbamos ahorita mencionando aspectos sobre el núcleo familiar, ¿no? Pero toda manifestación del pensamiento es más, no de una cultura, ya no de un pueblo, ya no de una familia, de un ser, de una persona. Toda manifestación de su pensamiento va a ser determinante para aquello que lo rodea, ¿no? Claro. Entonces, pues le pasa obviamente a la música. Hay gente, por ejemplo, en escuelas privadas que tiene un nivel musical muy alto. Ajá. Y eso no se debe a que él esté en una escuela privada, sino que tiene una persona a su alrededor que tiene una idiosincrasia adecuada, una metodología y una conciencia de la educación musical al nivel que se le está exigiendo. Exactamente. Que no pasa en todos lados. Como puede haber gente así en la educación pública. Ajá, así exactamente. Hay también, así las hay. Sí, no, es una cosa así. Oye, y hablando precisamente de este instrumento, retomando la plática sobre la viola y demás, yo veo por allí que hay un cierto estuche, yo veo que hay ciertas partituras, entonces bueno, a mí me encantaría, y estoy seguro que a varios de nuestros amigos también, sí, claro. Les encantaría que nos regalaras, claro, porque es el efecto del regalo. Alguna de las interpretaciones. Sí, por supuesto, me encantaría. Entonces, por favor, ¿qué es lo que nos traes? Vamos a corte, vamos a corte en lo que se prepara y seguimos aquí en Soñando México en la teoría del caos. Ci vediamo a fra poco, ciao.
Ok, mis queridos amigos, ya estamos aquí de regreso, ya nuestro invitado está totalmente preparado y pues bueno, nos va a interpretar una bellísima melodía que lleva por título Après un rêve, después de un sueño, del autor, no alcanzo a leer, Gabriel Fauré. Gabriel Fauré. Muy bien, pues les dejamos en compañía de César Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les... Se vale la acotación que es un orgasmo musical. Ah, sí, totalmente, totalmente, sobre todo porque uno puede darse cuenta de lo que comentaba nuestro estimado invitado César acerca de los sonidos, de la sensibilidad que tiene el instrumento, de las posibilidades que tiene la ejecución del instrumento. Cuéntanos un poco de esta obra, porque no ubico bien la fecha por la estructura. Sí, porque... Ajá. Fauré lo escogió por varias razones. Primero porque vivió en un momento en el que la situación musical en México tuvo un detalle importante. Ajá. Él forma parte, digamos, del término del romanticismo y principio de lo que sería la forma moderna de la música. Ajá. No en el sentido popular, sino el modernismo, lo que vendría siendo el impresionismo y una serie de tendencias pre y post Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Entonces, Fauré fue profundamente querido en Francia, lo cual era de por sí complicado. Incluso fue director del Conservatorio de París. Y eso le da a Fauré también, dentro de su gama de muchas de las cualidades que tenía, la de pedagogo. Fauré fue una persona que se preocupó por entender el momento que estaba viendo Francia en ese momento, su conservatorio, y adecuar lo que fuera necesario para que la educación musical de Francia se mantuviera en la línea que llevaba, a pesar de las vicisitudes que se habían dado desde después de la revolución. O sea, ya había un proceso de reconstrucción y Fauré no dejó que eso se viniera abajo, y eso me parece muy importante, porque no es un proceso que nos es ajeno. Vivimos, por ejemplo, nosotros nuestra revolución, y yo me atrevo a decir que después de nuestra revolución se ha dado lo poco que tenemos en el sentido de educación, y también incluso se ha dado lo que tenemos de educación musical. Es cierto, obviamente todo el periodo de la colonia y obviamente post-independencia o pre-revolución, claro que había conceptos musicales. Las catedrales fueron fundamentales en ese... fueron fundamentales. Sí, algo pasa. Estamos siendo víctimas de la poesía musical de la licuadora. Así pasó. Finalmente. Sí, ¿verdad? Más parece una sierra eléctrica. Bueno, lo lograron también. Sí, claro. Tiene su gracia también. Eso sí. El que no tiene gracia es el que le está manejando. Pero bueno. Volvamos entonces. Escogí estas piezas porque, a pesar de ello, Fauré no escribió para viola. No escribió para viola. Curioso, pareciera que es cierto. En realidad estos son ya arreglos, son ya transcripciones. Esta es una obra para voz y piano, de una serie de 3 obras que escribió con este mismo opus. Son canciones que tienen una temática nocturna, porque fue una persona sumamente ligado a la noche. Bueno, él lo decía así: yo no tengo tiempo de escribir, no tengo tiempo de componer, así que en la noche es mi tiempo, ¿no? En la noche es mi tiempo, y entonces esta poesía está íntimamente ligada al amor, obviamente, al desamor, a la forma en la que uno persigue en sueños ese anhelo, esa persona, esa búsqueda, pero sabes que no, sabes que es un sueño. Y no, o sea, la tragedia es doblemente grande en esta poesía que se llama Después de un sueño, porque no solo sabes que es un sueño, sino además que vas a despertar. Exactamente, que todo tiene un término. Y se acaba, ¿no? Y se acaba. Entonces es profundamente emotiva la pieza. Sí, no, la letra también es un reflejo de una melancolía tremenda, sí, ¿no? La letra también es profundamente melancólica, sensible, pero no es para viola. Pero la pieza, la música habla por sí, y el instrumento está para hacerlo. Se presta, digamos, para hacer la adaptación. Exacto, y eso es algo que como violistas uno aprende a disfrutar, porque claro, uno prefiere música que está escrita para tu instrumento, porque sientes que alguien que tiene ciertas características está expresándose a través de ti también, ¿no? Que es bueno técnicamente, que conoce el instrumento, que sabe las capacidades técnicas del instrumento. Y sin embargo, alguien que no escribe para viola no está lejano de este lenguaje, del lenguaje de estas cuerdas, del lenguaje de este registro, del lenguaje digamos, de la viola, ¿no? Que puede ser el mismo lenguaje que se habla en el canto, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y ya veremos en otras piezas que traigo también ahí, que no necesariamente al canto, también hay otros instrumentos que prestan su voz al instrumento y que lo enriquecen. Mucha gente piensa que no es así, que no es tan original, porque no hay tanta música original para viola. Pero es que eso nos da la posibilidad de saltar de un lado a otro y de generar una vastedad enorme de repertorio no previo, ¿no? A eso precisamente me refería con la ubicación del tiempo, porque digamos por tradición, por costumbre, cuando conoces el instrumento, inmediatamente pues te vas totalmente a la música renacentista. ¿No? Que es la primera referencia. Así es su cuna. Sí. Es su cuna, entonces, por ejemplo, escuchar una pieza que es, digamos, un poco más contemporánea en ese sentido, es sumamente interesante, a pesar de que no haya sido originalmente concebida con esa intención. Pasa y se vuelve un fenómeno común, ya que en
en el mundo de la viola, digamos, también tenemos muchas violas, ¿no? Ajá. Y eventualmente la viola, que fue el origen de este instrumento que ya podemos considerar romántico, Ajá. ya un instrumento ya desde consolidado del romanticismo para acá, se fue despegando de sus ancestros, Ajá. tanto en construcción, tanto como en repertorio, ¿no? Por ejemplo, es más inusual escuchar, por ejemplo, las originales sonatas para viola y cémbalo de Bach. Ajá. En este instrumento es más inusual que escuchar este tipo de música ya más pegada hacia nosotros. Sí, porque es, digamos, es más cercano. Sí, es más mucho cercano más en nuestra cercano. forma de pensar y también en lo que estéticamente podemos concebir como amable, como nuestro, ¿no? Que no le pasa, por ejemplo, con las sonatas o los conciertos para los conciertos para viola de Vivaldi, por ejemplo. Ajá, ¿no? También exactamente. son famosos, pero era una viola diferente. Esta viola de Amore tenía una cuerda más, la afinación, la construcción, el tipo de cuerda, la técnica utilizada, digamos, el estilo de ejecución de las piezas. Ajá. Entonces todo esto se volvió una fiesta tremenda con la viola, ¿no? Se volvió una fiesta tremenda con la viola. Bueno, es que precisamente la música de Vivaldi es totalmente festiva, ¿no? Sí. Ahora, me salta un poco la pregunta acerca de, porque en cuanto hablamos, por ejemplo, en el caso de los violines, Ajá. no podemos hacer una referencia más que a Cremona, Sí, claro. ¿no? Los Stradivari, Sí, así etcétera. es. Ahora, en el caso de la viola, ¿hay algún lugar específico donde precisamente sea el lugar en donde, no tanto de que nace la viola, sino de que es el lugar por excelencia de Ajá, construcción? sí. Me atrevería a decir que no se centralizó de la forma en la que le pasó a los violines. Ujú. Bueno, tenemos obviamente violas importantes, italianas, ¿no? Ujú. Tenemos violas de Stradivarius, pero digamos, al no ser su especialidad, Ajá. se fue diversificando. Hasta que obviamente sí llegamos a un momento en que la construcción se estandariza de cierta forma por la comodidad y por las necesidades expresivas de los músicos. Esta forma tiene como que la mayor sonoridad posible del instrumento. Ajá. Lo que no le pasaba, por ejemplo, a otros modelos, que también obviamente son expresivos, pero en cuestión de volumen terminaban siempre por debajo de este modelo que ya tiene como las cualidades acústicas necesarias para la música que se estaba dando en ese momento. Ujú. La música, por ejemplo, de orquesta, que ya requería una sonoridad enorme, donde las secciones empezaban a ser grandes, donde ya no eran uno o dos músicos de cámara que estaban sentados en sillas, sino Ajá. ya era una sección completa, 13, 14, 15 violas, y entonces digamos, el compromiso, o me atrevería a decirlo así para responder la pregunta, lo que los constructores hicieron fue tomar la viola y adecuarla a las necesidades específicas de cada lugar. Ya, ¿no? esto es. Sí, destacamos obviamente los alemanes, ¿no? Que Ajá. incluso utilizaron un arco más corto y que todavía es famoso, ¿no? El arco alemán, pero Ajá, la viola que es ajá. más corto que este arco que nosotros usamos, porque esa era su necesidad, digamos, ¿no? La necesidad de sus Porque violistas, imprimía sus mayor músicos. fuerza Sí. al Y instrumento. ellos lo usaban de esa forma y entonces ellos como que le fueron poniendo un poquito de su cosecha. ¿no? Obviamente sí, porque respondía a las necesidades Así es. propias Sí, de la así región. es. Oye, ¿qué otra cosa nos has preparado para esta noche? Tengo otras dos Cuéntanos, piezas de por Fauré. favor. Ajá. Una de ellas es la siciliana, Ajá. que es una pieza para flauta. Es una pieza para flauta y en realidad es que eso resulta bastante sorprendente porque la flauta tiene un registro agudo, Ajá. un timbre limpio, transparente, pero siempre alto. Y entonces se genera un contraste Ajá. con la sonoridad que presenta la viola. Y entonces la pieza empieza a tomar un tinte distinto al que probablemente el mismo Fauré visualizó cuando escribió el original. Ajá. Para la flauta y Claro. arpa, que fue el original, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese juego. Me gusta ese juego. Yo, por ejemplo, como músico, yo lo he vivido. De repente escucho música que no necesariamente es música clásica. Ajá. Y me llena algo, me despierta algo. Claro. Tengo ganas de llegar a casa y decir, vamos a ver. ¿Cómo sería iba esto? Sí, ¿Cómo sería si, digamos, Exacto. la transpolación Así de los géneros? Porque, bueno, aquí en este caso, para las personas que nos escuchan, el término música clásica o música culta, Así como es. generalmente se le llama,
tomemos en cuenta que eso era lo que la gente común escuchaba en ciertas épocas. Sí. Se le llama música clásica porque finalmente no pasa de moda, no resiste los embates del tiempo, pero no es porque sea específicamente para un cierto sector. Es cierto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es incómodo mencionar toda esta música o englobarla como clásica, ya que el periodo clásico o el neoclásico de la historia del arte es un periodo muy específico y particularmente corto. Exactamente. No es de toda la música clásica. E incluso me atrevería a decir que precisamente por las características ligeramente árido. Así es. Sí, porque en realidad tenía que ir evolucionando y en ese proceso la música clásica pasó rápido. Ajá. Pasó rápido y entonces si aún lo mencionamos, si aún le decimos clásico, me atrevería a decir, pues claro, porque tenemos los más grandes exponentes, ¿no? Porque está Mozart, porque está Beethoven, me atrevo a decir que está Haydn, ¿no? Pero eso no hace que toda la música sea clásica. Simplemente es que se fue un periodo de la historia en el que el preciosismo, o sea, el valor de lo precioso, fue lo máximo estéticamente. Y por eso a veces creo que le seguimos diciendo música clásica, porque aún queremos valorar ese valor de lo que es bello, a pesar de que se nos venga la piñata, el claxon de la pipa. Exacto, ¿no? Pero aún nos aferramos con las uñas a vivir el valor de una belleza que no sea lo de todos los días, ¿no? Y eso hace particularmente bella la música clásica. Y bueno, y la académica. Exactamente. No también, sí, porque habría que decirlo, ¿no? En un momento dado dice mi querido jefe, únicamente existe la buena música. Así es. Y la mala música. Bueno, sí. Así es. Para no entrar en polémicas por el género, porque seguro me van a... No, los detractores los fans de Maluma. Olvídate. Nos van a tundir. Bueno, mis queridos amigos, vamos a un corte precisamente para dar espacio a que nuestro invitado se prepare y seguimos aquí en la teoría del caos. A fra poco. Muy bien, queridos amigos, pues ya estamos totalmente listos para escuchar la ejecución y la interpretación de César Vázquez a esta obra de La Siciliana de Fauré.
bellísima, la siciliana. La siciliana que vemos que a pesar de que es el mismo autor, es un periodo más o menos semejante. Sin embargo, ya vemos una atmósfera totalmente distinta, ¿no? Sí. Escuchamos la melodía y prácticamente te hace ver los reflejos del agua, del mar de Sicilia, ¿no? Llegado al impresionismo musical y muy transparente. Sí. ¿No? Y muy transparente porque eso caracteriza el sonido de la flauta. Ajá. Y sin embargo la viola se expresa y va tras ella, ¿no? Va tras ese sonido transparente, un golpecito de agua, tratar de ser ligeros, pero en su propia naturaleza. Y eso enriquece muchísimo la música, ¿no? La música es música. Finalmente. Hay música para flauta y para viola, solo hay buena música, ¿no? No, y finalmente el título es más que obvio, ¿no? Sí. Refleja toda la festividad de los sicilianos, de la parte sur, de la parte sur de Italia. Mira, es bastante interesante. Oye, y además, por ejemplo, bueno, así nada más para redondear un poco la idea y hablando totalmente de otra cosa. Habíamos comentado que estás al frente de un grupo que es precisamente de y para niños. Es cierto. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Organización Filarmónica Infantil México fue y debo decir fue porque el proyecto fue cambiando, aunque actualmente ahorita estoy trabajando para otro proyecto, digamos. También trabajo como maestro y también soy, docente, es como lo mío, es en realidad la parte en la que yo me siento muy cómodo frente a los grupos. Pero ahí en Ofin sucedieron una serie de cosas que son enormemente importantes de considerar. México es un lugar vasto, enormemente vasto, y no solo nos referimos a la extensión territorial, sino además en cuestión de ideologías, en cuestión de cultura. Suena raro, pues, porque estamos hablando del mismo país, porque estamos hablando de diferentes culturas. Bueno, este fenómeno de multiculturalismo del país tiene una gama de connotaciones inmensas, y yo quiero y como resultado de Ofin, pues mencionar esa connotación en la educación que tiene el fenómeno del multiculturalismo. Ajá. Lo mencionábamos un poquito antes también de empezar con la entrevista. Es imposible generalizar y aplicar un mismo proceso pedagógico, metodológico para todas las personas de cierta edad del país. Ajá. Porque hay personas que a los 18 años están pidiendo permiso para salir a sus padres, y hay personas a los 18 años que esa edad ya se los heredaron, ¿no? Ya hasta tienen hijos. Es cierto, ¿no? Entonces, pensemos en cuestión de educación. Ajá. Cada persona que llega contigo como alumno es un mundo en el que tú tienes que ir descifrando estrategias. Ajá. A través del conocimiento de la persona, de su contexto familiar, de su contexto social, incluso a veces del contexto económico, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, explicarle cuánto cuesta un concierto de la Sinfónica Nacional a una persona que tiene problemas económicos. Claro. Es difícil explicarle que el concierto va a costar 300, 400 pesos, que además tienes que llegar y que el pasaje, o sea, sí es complicado, pero no es la situación de otras personas, ¿no? Entonces, esta gama de posibilidades que se tiene cuando uno se pone al frente, de una persona, y ahora después de un grupo, pues me hizo una mella importante, por ejemplo, en lo que nosotros consideramos parte de una educación responsable musicalmente hablando. Ajá. La Organización Filarmónica Infantil empezó probando una metodología integral. Que bueno, esto resulta, digamos, un tanto presuntuoso de mi parte, que aplicábamos esta metodología porque no era nuestra metodología. Quiero decir, no encontramos el hilo negro. Ajá. Lo único que hicimos fue observar una sociedad delimitada. Tomamos un grupo de 30 personas de escasos recursos en Ciudad Nezahualcóyotl. Estas personas iban a ser parte del proyecto FIN, iban a recibir clases, y entonces a través del conocimiento de este grupo de personas se iban a empezar a generar nuevas estrategias que permitieran descifrar o enmarcaran las diferencias que se necesitaban para tener una metodología musical que fuera adecuada, que fuera útil, pero sobre todo que fuera sensible. Porque uno tiende a pensar,
y sé que es un prejuicio, pero la gente pobre oye reggaetón. Uno lo piensa. Dice, en esa oyen reggaetón. ¿A poco no? Y banda. Sí. ¿No? O sea, yo lo pienso y es lo que yo vivo ahí, ¿no? O sea, entonces, y si dices, bueno, no todos lo oyen, pero sí les gusta, ¿no? Ajá. Y dices, bueno, pues a Tepito le gusta la cumbia, ¿no? Y la salsa, y la bailan, ¿no? Ajá. Entonces, pensemos. Bueno, esto fue el proceso que hizo Film. Ya lo habíamos comentado. Es una cuestión nuclear. Sí. El niño se encuentra inmerso en un núcleo donde eso es lo habitual y entonces él despierta con cumbia en Tepito, con salsa, con el sonidero y entonces obviamente eso determina las condiciones sociales y el niño no puede escapar de ello. Tal vez no pronto porque no tendrá las herramientas. Ajá. Lo mismo le va a suceder en la gente, por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde eso es lo usual, donde es parte de su cultura, digamos, es parte de es su lo común. sociedad. Así es lo ¿no? común, exactamente. Entonces, nosotros nos hicimos la misma pregunta, ¿y cómo le vamos a hacer? Nosotros para enseñarle a gente de Ciudad Neza que sí oye reggaetón, que sí quiere cantar reggaetón, Ajá. y que cuando va a una clase de música sí quieren tocar eso, ¿no? Si quieren tocar esas canciones porque ellos entienden eso como su cultura musical. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta, fueron varias respuestas ya una vez terminado el proyecto, las consecuencias o las conclusiones fueron notorias. Lo primero es la sensibilización. Ajá. Es indispensable la sensibilización. Claro. Ahí fue donde podemos descubrir, descifrar y así afirmar con un sello que la sensibilidad estética es aprendible, es Ajá. sugestionable. Sensibilizar a una persona puede garantizar o determinar su desarrollo futuro, digámoslo así. Claro, porque es exactamente la misma situación que digamos, y eso yo lo veo mucho con la gente aquí en México, en el sentido de la comida. Sí, es cierto. Las personas aquí en México están acostumbradas a una cierta gama de sabores. Cuando les ofreces o los sacas de ese contexto, se sienten un poco perdidos, etc. Claro. Sin embargo, una vez que ya, se atreven a hacerlo, encuentran el gusto. Es cierto. En el trasladado al caso de la música, siento yo que el proceso sería, muy bien, este es el entorno que tú tienes, este es, digamos, el punto de referencia que tienes. Sin embargo, mira, yo te propongo esto, escúchalo. Si no te gusta está bien, pero por lo menos escúchalo. Es cierto. ¿No? Descubrimos algo también importante. La gente necesita herramientas para juzgar las cosas. Ajá. No, porque mucha gente dice, sí, me gusta la música clásica, pero me da sueño. Ajá. ¿No? Me relaja un montón y ya no puedo escucharla porque me quedo dormido. Entonces yo puedo entenderlo. Sí, sí. Pero también de repente estoy cansado y pongo música densa, pues lo que hace es apagarme totalmente. Ya me cansa, me agota, me termina. Ajá. Necesitan herramientas de sensibilidad, ¿no? Y ahí no queda más que volver a lo básico. Ajá. Con los niños desde pequeños, porque empezamos en un grupo de 6 años hacia adelante, asumiendo que los niños ya estaban leyendo, escribiendo o empezando en ese proceso. Puede ser anterior. Yo sé que ya, por ejemplo, ya lo había mencionado Carl Orff en su método, ya había mencionado que desde los más chiquitos, desde los 3 años, incluso en Kodali también hay como que de 3 a 5 y de 5 hacia adelante. Pero estamos hablando de Ciudad Nezahualcóyotl, o sea, algo que fuera real aquí en México. Una comunidad, no marginada, pero una comunidad simbólica, donde tiene sus propios valores culturales, sus propias festividades, su propio ritmo, porque en esa se mueve a un ritmo muy peculiar, la gente de ahí tiene costumbres peculiares. Entonces, ya, implementemos eso. No somos Carl Orff, tampoco a Kodali, pero necesitábamos saber hasta qué punto el niño es susceptible a ser sensibilizado. La respuesta obviamente fue que volver a lo básico. Necesitan desde una temprana edad ser sensibilizados en cuestión de ritmo. Lo más básico, la caminata, ¿no? El aspecto de la respiración, la forma en la que se mueven, cómo se les agita el corazón, cómo hago cierta actividad. Incluso yo me iría un poco más allá, ¿no? Digamos, el niño,
desde antes de nacer, el primer sonido que escucha es el corazón de la madre. Es cierto. Por lo tanto, el ritmo... Es cierto. Esa es una idea muy bella. La idea del pulso es muy bella porque le llamamos pulso al origen de todo movimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos un pulso antes incluso de ser nacidos, sí, ¿no? Lo cual sí, es particularmente bello. Y por lo tanto también somos susceptibles de irlo desarrollando, de irlo... viene en una cuestión de entendimiento. Fue la primera gran parte de las conclusiones de la Organización Filarmónica Infantil México. El entendimiento del lenguaje musical como algo cotidiano a su vida. Que no fuera, me aprendo que son redondas, que son blancas, que valen tanto, sino lo utilizo en mi vida diaria. Y la contextualización del punto, lo habíamos mencionado ahorita, por ejemplo, al contrario, donde la música era la herramienta para el aprendizaje, pero entonces también hay un aprendizaje que puede ser herramienta para la música de tu vida diaria. Y entonces eso facilitó muchísimo las cosas, hubo excelentes resultados, ellos se presentaron, llevaban poco tiempo. Ahorita me viene a la cabeza que era un mes, pero tal vez no era un mes, unos 3 meses, y pudieron ensamblarse y pudieron hacer una pequeña orquesta de cámara que terminó tocando en el Museo Nacional de Arte, haciendo un papel simbólico pero bello, donde los niños estaban sobre todo felices de estar ahí. No fue el estrés de un recital donde tu maestro te va a calificar y estás que el pianista y que vas a pasar solo y tienes el rigor mortis de la angustia musical. Que estás más concentrado en cuanto a la técnica y al aprendizaje que al disfrutar propiamente de la música. Y hacer parte de la música, que al fin de cuentas esa es la finalidad de la sensibilización. Entonces voy a resumirlo así. La sensibilización de la música a través de la cotidianidad del lenguaje. O sea, que fuera un lenguaje que ellos puedan usar todos sus días, ¿no? Y corre presto, y corre alegre, y corre andante, o caminas, ¿no? O vas adagio, ¿no? Y entonces el niño empieza sin querer a utilizar un lenguaje artístico a su vida diaria. Entonces rápidamente los niños empiezan a desarrollar nuevas cualidades. Y ahí venía la segunda parte. La segunda parte de las grandes conclusiones de Joffin fue el aspecto fisiológico o físico. En la música es un aspecto muy demandante. El cerebro termina siendo muy estimulado y requiere un gran control. Y no todos estamos hechos para ese gran control. Estar parado frente a alguien y tocar es difícil. Sí. Ya no se diga ante alguien que te conoce, ante tu maestro, ante sinodales, o sea, es terriblemente estresante y entonces el cuerpo reacciona a ese estrés. No hay forma de que no. Hay una reacción, empieza a doler, empieza uno a apretar, o sea, un sinfín de cosas. Y los músicos profesionales sufrimos lamentablemente de estas condiciones mucho. Se requiere un gran control. Incluso los músicos profesionales, quien diga que no, miente. No que conoce. Diga que, quien diga que esto ya es como ir a la casa, no es cierto, porque siempre hay un pulso que te dice, a ver, vamos, ya estamos en esto, entra uno en convención y entonces hay un cambio, ¿no? Y bueno, no hay otra forma de lograr este control sobre el cuerpo que extrapolándolo fuera de las cuestiones musicales, ¿no? O sea, si el niño no tiene una buena coordinación, entonces no podemos esperar que el piano se le dé bien a la primera, ¿no? Entonces, esa fue la segunda gran, digamos, de las grandes conclusiones de Joffin. Mente sana en cuerpo sano es una realidad, o sea, tiene que ser. Y si el niño no ha desarrollado, no solo en cuestión motora, sino también en cuestión fisiológica, una condición apropiada para tener el control y para soportar esa pequeña presión, ¿no? Ya sea un instrumento, ya sea que el piano, ya sea que el nervio, si el niño no prevé eso, si no se le prepara para ello, entonces toda su carrera musical va a ser una tortura. Va a llegar el día que tiene examen final y va a estar sudando, va a estar vomitando, va a estar presionando y no quiere tocar. Y toca y se resiste. El cuerpo se resiste, la mente se resiste. Rompemos la resistencia del niño a eso con juegos de interacción física. El niño tiene que estar acostumbrado a pararse ahí en alto, ¿no? Y decir, vamos a jugar a que me cantas esta canción. Y les damos un micrófono que ni está prendido, pero ellos están encantados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que después le doy un instrumento y también está encantado. Y entonces aprende a desenvolverse. Y eso nos llevó a la tercera gran conclusión de Joffin, que era, en una educación integral musical, la educación social. ¿Cuál es el aspecto social de la música en ese sentido, netamente enfocado a la educación? Tiene que aprender a trabajar en equipo. No hay otra opción. Que es difícil. Es difícil, pero
Pero una persona que quiere trabajar en la música o que quiere aprender un instrumento tiene que aprender a trabajar en equipo. Sí. Es totalmente indispensable. Bueno, trabajo en equipo ha sido indispensable para la evolución de la civilización. No lo estoy yo inventando, por eso digo yo. Sí, no encontramos el hilo negro. Simplemente decidimos que era momento de que la educación musical generara, no es una metodología en sí, sino una conciencia, porque esto tiene que ser algo que esté en los maestros. Tiene que ser algo que el docente experimenta y reproduce en los alumnos. Porque si el docente está cerrado, si el docente lleva 20 años dando la misma clase, siempre ha utilizado el mismo libro, siempre tiene niños de cierta edad, entonces hay una resistencia del docente. No, y además, no lo puede transmitir. Vamos, por obvia lógica, claro. No puedes transmitir algo que tú no tengas. Es cierto, y a eso iba Ofin. El trabajo en equipo entre los niños de 5 o 6 años es terrible. Es terrible porque ellos no tienen pudor alguno. Es que él me dijo que no sé, que yo no voy a tocar con él, ¿no? Sí. Bueno, y no tienen ningún dilema en decir, él me cae mal, ¿no? Yo no voy a sentarme aquí porque me cae mal y es que él me está jalando la coleta y lo que sea, ¿no? Entonces, se tiene que ejercitar. No es, repito, no hay... Nada viene aprendido. No me quiero tampoco ver muy ruso en ese sentido. Solo nada viene aprendido, o si algo está ahí, no significa que no sea susceptible de ser cambiado, ejercitado adecuadamente. A fin de cuentas, el aspecto musical en la vida diaria de un niño debe serle tan natural como el deporte. ¿No? Supongamos que yo quiero correr 3 kilómetros así como estoy ahorita. No, voy a correr 2 calles y descanso y ya, ¿no? Claro. Pero si me ejercito, ¿no? Si eventualmente aumento la cantidad de calles, me preparo, hago un proceso de mentalizarme, un proceso físico. Entonces, eventualmente puedo llegar a correr las 3 calles, ¿no? Porque hay gente que llegaba, papás, ¿no? Que llegaban y... Es que mi niño lleva 1 mes, ¿cuándo va a tocar? Yo, cuando el niño esté listo para tocar. Cuando el niño esté listo para tocar. Claro, porque él tiene que ir experimentando. Yo no puedo decir al niño que tocar. Bueno, claro, sí, yo voy a decirle en algún momento que tocar, pero él tiene que ir experimentando. Yo tengo que ver que él agarre el instrumento con familiaridad. O si yo veo que el niño está todo torcido, digo, santo Dios, el niño va a sufrir, no puedo ponerlo a tocar aún, ¿no? Claro, pero eso no significa que no está haciendo música. Eso es la parte importante de la educación integral de la música. No estamos educando músicos para subirse a escenarios. Estamos educando músicos para disfrutar de la música en su vida diaria. Exactamente. En todos los aspectos. Y si logramos eso, aunque no sean profesionales, pero son gente sensible. ¿Y qué pasa? Que entonces esa gente algún día tiene hijos y tiene un ambiente sano y sensible en el cual el niño se desarrolla, y entonces vamos provocando una proyección enorme de nuevos valores de la educación musical. Claro, ¿no? Y que también consecuentemente lleva a otros cambios. Así es. Porque la sensibilización produce esos cambios precisamente. Sí, ¿no? Tanto en la forma de pensar, en la forma de comportarse en la misma calle, ¿no? Sí. Yo siempre me subo al metro y sufro, ¿no? Es que esta persona te está enterrando el codo, es que no se quita, es que ya te empujaron, es que... No, o sea, es terrible. Sí. Y yo recuerdo, tengo recuerdos de gente, y a veces intolerante, que dice, esta gentuza, ¿no? Esta gente, estos nacos. Yo pienso, la pregunta no es por qué la gente es grosera, ¿no? Sino, ¿dónde fue educada? ¿Cómo fue educado? ¿Cuáles fueron los estímulos que recibió para que dieran o generaran como respuesta la forma como se comportan, ¿no? Ahí es donde tendríamos que seguir insistiendo. Porque trabajar en equipo no solo es de músicos, ¿no? Todos tendríamos que poder hacerlo. Disfrutar de la vida, de los sonidos, de la sensibilidad, no solo es de músicos, todos deberíamos poder hacerlo. Hacer ejercicio de vez en cuando, respirar un poco de aire libre, también no es de músicos nada más, ¿no? Entonces, esa es la verdadera integración, ¿no? de los aspectos de la educación musical, que es hacia donde tenemos que caminar. Porque, y redondeo esto con un momento en el que yo, siendo estudiante, fui a escuchar una ponencia sobre educación musical. Voy a quemar, no voy a decir dónde, ni con quién, solo
yo me presenté ahí, ¿no? Yo estaba muy intrigado porque era la primera vez que iba y tenía expectativas muy altas del suceso de la educación. O sea, yo con todo esto en mente, con el antecedente OFIN, ya cumplí 10 años de dar clases de alguna u otra forma, ¿no? No siempre al máximo que se puede, pero dando clases. Ajá. Pregunté yo al ponente, porque él empezó a enumerar una serie de errores que tiene tal sistema en tal escuela. Y yo decía, pues sí, o sea, sin lugar a dudas tiene la razón. Hay errores, hay muchas fallas, hay problemática. Entonces yo le dije, terminó él de hacer su ponencia y en la parte de las preguntas le dije, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, ok, sí, tiene toda la razón. ¿Qué hacemos? Dijo, bueno, pues es que tenemos que cambiar planes de estudio, revisar acreditación docente, tenemos que seguir preparando a los músicos nuevos que siguen siendo maestros. A veces uno se titula y ya empieza a dar clase, y yo me titulé de instrumentista. Ajá. Y estoy dando clases, eso no me hace maestro porque no tengo esas herramientas. Claro. ¿No? Pero hay que seguir preparando a la gente, o sea, y empezó a enumerar una gran cantidad de cosas. Yo le dije, ¿y qué estamos esperando? ¿No? ¿Quién tiene que hacerlo? O sea, ¿cuál es el momento en el que decimos, desde aquí empezamos a caminar hacia donde queremos ir? ¿Cuándo se van a implementar estos cambios? Y él dijo, primero necesitamos saber a dónde vamos. Y entonces yo pensé, nuevamente, si yo espero a que alguien, un maestro, un director, una institución, llegue y me diga para dónde tenemos que ir, no vamos a movernos jamás. No, porque es la serpiente que se muerde la cola. Toda la vida, ¿sí? ¿No? Y entonces va a seguir habiendo los mismos problemas, vamos a seguir enlistando las mismas soluciones y nunca vamos a ir a ningún lado porque no sabemos a dónde vamos. Exactamente, sí. Eso es, o sea, me pareció tan trágico que no puedo olvidarlo. O sea, que en mi mente cuando él dijo, primero necesitamos saber para dónde vamos. Y entonces yo pienso, yo creo que la gente sí sabe a dónde quiere ir, ¿no? Y si no, o sea, si mi labor ahorita, de todos los maestros de música o de cualquier cosa que estén enseñando, si nuestra labor ahorita no es llevar a la gente a donde quiere ir, entonces al menos tenemos que darles las herramientas para que ya lo decidan. Y lo decidan ya, porque esos niños son el futuro de este país, no solo de la educación. O sea, los niños que estamos educando ahorita ya tienen que saber a dónde van. No estoy en contra ni de las redes sociales, ni de YouTube, ni nada de estas cosas, pero necesitamos que los horizontes de los niños crezcan, no se encojan a una pantalla. O sea, no puede pasar, porque es muy común, ¿no? Es muy común, necesitamos gente que tenga herramientas. Esa es nuestra labor, al menos ahorita. A mí me hubiera encantado nacer en otro momento donde yo hubiera podido llevar a la gente a donde quiere ir. Pero mucha gente ahorita todavía no sabe dónde quiere ir. Pues yo les voy a dar las opciones. No tengo más, es lo más que yo puedo dar. Y si esa gente lo logra, entonces ese logro también será parte. Pero esa cosa tiene que empezar ya. O sea, los maestros tienen que empezar ahora. Es un poco, y recordando precisamente al autor, a Fauré, por el momento en el cual estaba viviendo y que, siendo pedagogo, así es, tuvo que entrar en contacto con las nuevas metodologías, con las nuevas teorías de pedagogía, ¿no? Y dejar que caminaran hacia donde ellos tenían que ir, ¿no? Exactamente. Tal vez en un momento dado no progresaron, de acuerdo, pero por lo menos se intentó. Sí, así es. ¿No? Que eso es lo importante. Es cierto. No es dañino cambiar el rumbo. No es dañino cambiar el rumbo. Si ya estamos caminando para un lado, vemos a lo lejos y decimos, no, da con pared, cambiamos el rumbo. O sea, eso tampoco es. Pero el problema sí es no moverse, ¿no? Sí. El problema es que ya nos estamos enfrascando en una cuestión de comodidad. Claro, sí, de zona de confort. Sí. Y romperla es muy difícil. Yo tengo alumnos que, de verdad, no creo que me estén escuchando, pero yo los veo y digo, tienes que relajarte. O sea, no sé cómo le tienes que hacer, pero tienes que relajarte porque... Y yo... respiramos, bajamos la viola, hacemos otra cosa, platicamos, póntela al cuello. No solo porque la relajación es un asunto técnico, sino también porque esa tensión está aquí en su mente, en su vida diaria, en su subir al metro, en que las calificaciones, entonces es terrible. Sí,
así no se puede, digamos, ¿no? Para obtener una dirección necesitas saber cómo estás ahorita, saber cómo llegaste ahí y tener una motivación. Claro. México está lleno de motivaciones, muchas motivaciones. Y también debo admitir, hay gente que sabe cómo estamos ahorita. Gente crítica, gente analítica que tiene herramientas para diagnosticar los problemas. Sí, sí, sí. Y si ya le diéramos el último empujón, siendo conscientes de que la educación, o sea, la educación está bien, pues. Ajá. Y la razón no es de ahorita, y no lleva dos años de esto, y no es el sexenio, y no es Peña Nieto. No. Tenemos un camino que hacer. Es mucho más tiempo, sí, así efectivamente. Es. Yo creo que sí, eso a manera de conclusión, eso tiene que suceder ya. Gente como la gente con la que trabajé en OFIM, está reproduciéndose en muchos lados. Muy Yo bien. lo veo. Eso es pero lo bueno. aún somos minoría. Sí, probable. desgraciadamente. Pero hay un camino, hay un antecedente. Y lo importante es hacerlo. Sí. Porque, como dice un viejo proverbio árabe, lo que no se mueve, se muere. Es cierto. Es cierto. Ah, entonces, y pues, ojalá que todo esto que resultó de OFIM, todo esto que uno trata de dar en las entrevistas para los niños en el salón de clases, se esté moviendo. Eso es lo importante. Que se esté moviendo. Oye, Todo. abusando de tu amabilidad, vamos a pedirte otra pieza más. Me parece bien. Vamos a hacer un corte para permitir que nuestro querido invitado César se prepare y seguimos aquí en su programa La Teoría del Caos. Gracias. Afrapo. Muy bien, queridos amigos, seguimos aquí en su programa La Teoría del Caos y vamos a escuchar la interpretación de La Danseuse, la bailarina, de Gabriel Fauré, en la interpretación de César Vázquez.
Preciosa melodía que precisamente, bueno, el nombre le queda perfecto, ¿no? La danseuse, la bailarina, nos imaginamos a una chica guapísima bailando, ¿no? Imagínense ustedes. No sé. Supongo. Sí, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Sí, también. O sea. No, y luego cuando te toca bailar con la más fea, olvídate. Es terrible. Sí, vaya que sí. Oye, César, pues es realmente un gusto que nos hayas acompañado. Habíamos ya planeado esta charla desde hacía bastante tiempo. Desafortunadamente por compromisos de trabajo no había sido posible, pero es muy, muy interesante. Oye, para las personas que tienen la inquietud, la intención de contactarte, de saber un poco más acerca de este proyecto, claro, de la orquesta infantil, todo este tipo de cosas, ¿cómo te pueden localizar? La mala noticia es que OFIM como proyecto concluyó. Las conclusiones de OFIM fueron presentadas. Pues continuamos trabajando ya en diferentes proyectos que ya no tuvieron, pues ya no se llamaron OFIM, digamos. Mi Facebook, claro que es un lugar en el que, bueno, recurrentemente paso, tal vez no lo utilizo con la intensidad propia de otras generaciones, pero sí paso. Claro que ahí pueden contactarme y con gusto pues contestar cualquiera de las dudas. También si alguien en el auditorio tiene alguna duda de índole musical que considerara que tiene cabida en el conocimiento que yo poseo, pues con gusto, ¿no? ¿A qué edad puede empezar mi niño? ¿Dónde puedo llevarlo? ¿Qué instrumento me conviene? No sé, cosas sí, porque, de esta índole, claro. Porque siento yo que esa es una de las cosas que son sumamente importantes, porque, por ejemplo, puede darse el caso de que el papá quiera que el niño estudie piano, y al niño el piano, bueno, lo tiene podrido, ¿no? O sea, sí, realmente no es algo que le guste. Lo suyo es la guitarra. Probable, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, es común. No, ese tipo de situaciones de cómo puedo hacer, cómo puedo acercar a mi hijo a la música, cómo puedo acercarme yo mismo. Eso también es cierto. A la música, ¿no? Sí, porque volviendo al concepto de música clásica, o de música culta, la gran mayoría de la gente le tiene miedo. Es cierto. No, porque uno ve así del opus tal y el movimiento tal, y entonces, bueno, o sea, es necesario que yo tenga conocimiento de esto para poder apreciarla. La realidad es que no, la realidad es que la música es inmensa, nos puede albergar a todos. Hay dentro del mismos profesionales de la música que pueden estar en lados totalmente opuestos, ¿no? Y los dos tener totalmente conocimiento de su área, ¿no? Y o sea, desenvolverse adecuadamente, pues. Entonces, la música hay para todos. Para todos, para cualquiera que guste, para cualquiera que quiera. Sí, obviamente podemos ahí volver al asunto de la sensibilización. Si yo quiero que mi hijo lea, tiene que verme leer. O sea, no, ¿cómo más? ¿No? O sea, yo no voy a ir a decirle, lee y quiero esto de memoria cuando pues yo la verdad es que él no me ve leyendo. O sea, no, vaya, si yo me pongo en la mente de un niño, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Claro. Es más probable, bueno, que yo le diga, tiende tu cama, pero él ve que yo tiendo mi cama, ¿no?
Entonces hay una congruencia, hay una relación natural entre lo que yo solicito y lo que yo doy. Eso es indispensable. Eso que acabas de mencionar. Siento yo que incluso yo voy más allá del asunto en el sentido de cuando encuentro que una persona no tiene congruencia entre lo que hace y lo que dice, sinceramente no es digna de respeto. Es cierto, y es que eso se da tan fácil, ¿no? ¿Sí? Porque es que hablar es fácil, ¿no? Ajá. Siempre, decir, y luego ya no solo hablar, pedir es fácil. No, sí. Pedir no, es no, muy fácil, decir dame, decir haz esto, decir... Entonces, en ese sentido, si alguien dice que mi hijo tiene resistencia a que yo lo lleve a clases de piano, tiene que verte comprometido. Sin que tú le digas nada, me compro unos discos, los pongo ahí mientras hace tarea, discretamente, que me vea escuchándolos. Uh-huh. No tengo que decirle nada, no tengo que decirle, oye, eso es muy... No, solo que sea algo común y familiar. Y volvemos a lo mismo, empezamos a generar alrededor del niño un ambiente de sensibilidad en el que él un día va a decir, yo me acuerdo que esa oía mi papá. Ajá. ¿No? Y va a querer, y va a oír un pianito, ¿no? No les compren pianos todavía, a menos que tengan la posibilidad económica, pero no se compren pianos. Hay claro. Ya instrumentos móviles, digitales. No, tampoco hay que tenerle miedo al asunto de lo electrónico, ¿no? Por ejemplo, hay muy buenas cosas ahí en lo digital, en lo electrónico. Bueno, eso puede servir. Ese sería, yo creo, el resumen. O sea, hay muchos consejos que o digamos, dar. En un momento dado también, no tiene que ser por fuerza. No, el hecho de que, vamos, me viene a la mente los diferentes tipos de inteligencia. Claro. ¿No? Si el niño tiene la habilidad o tiene más desarrollado la inteligencia musical, bueno, vamos, ya estamos del otro lado. Sin embargo, igual y tiene más desarrollado no sé, la inteligencia kinética o cinética en español, creo que se dice cinética. Y va a ser una cosa totalmente distinta y no por ello tiene que ser malo. No, para nada. Digo, ese es el verdadero respeto que uno le puede tener al alumno o a los niños o a los hijos, ¿no? Uh-huh. Saber evaluar condiciones favorables y saber evaluar condiciones desfavorables. Sabes que mi niño carece de esto, no significa por eso que se lo quito. Claro. Vamos a ejercitarnos, ¿no? Tengo gente, por ejemplo, que tuvo problemas al principio en cuestiones de sensibilidad. Uh-huh. Les costaba trabajo percibir que los tiempos... Bueno, en simple música les cuesta a veces trabajo, pero no significa, bueno, que el niño esté mal en ningún sentido y que ya nunca está vetado de la vida musical, ¿no? Sí, no. Al contrario, lo único que tienen que hacer, pues, es hacer un trabajo exhaustivo. El núcleo de la familia es indispensable para todo niño y a veces para los no tan niños. Claro. ¿No? O sea, hay gente grande que tiene curiosidad, ¿no? Pero entonces al sentir la resistencia de la familia, de que uno agarra el violín y empieza a estudiar y suena feo, ay, ya cállate, no hagas ruido, es que no me dejas pensar, es que yo quiero ver la tele y estás, ¿no? Ajá. Entonces se necesita tolerancia. Bueno, no todo el mundo es Mozart. Es cierto. No muchos pueden agarrar un violín y sacarle un buen sonido. Sí, no, y a la primera. No. Sobre todo para los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, el comentario sería, ojo, uno de los instrumentos más difíciles, aparte de la flauta, de lo que aquí en México le llaman la flauta dulce, es el violín. Es cierto. El violín es de una complejidad tremenda. Altísima. Sí se requiere un proceso muy grande y ser extenuantes en eso. O sea, es un juego, pues. Uh-huh. Cada que alguien dice, a mí me interesa la música, está a punto de empezar a jugar. Y entonces necesita compañeros, o sea, necesita compañeros, alguien que diga, sí, yo ahí juego contigo. No por nada, precisamente en francés, el verbo que se utiliza es jouer, o sea, jugar. Y también en el inglés, play the piano, porque jugamos al piano, ¿no? Y toda gente que quiere desarrollarse en un deporte necesita compañía, necesita apoyo. Ajá. No hay otra opción. Y el apoyo no siempre es... hay muchos tipos de apoyo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que identificar cuando piensa que mi niño quiere, o yo quiero que él aprenda a tocar un instrumento, o mi niño tiene inquietud. Hay que empezar por ahí. Claro. Hay que aprender que, y esto lo menciono mucho aquí en México, tiene el problema de la disciplina. Uh-huh. Hay que decirlo abiertamente. México es un país indisciplinado. Esto también no lo digo yo, pues, pero se necesita puntualidad.
se necesita orden, se necesita limpieza. Y si tú muy general, sí necesita, ¿no? Sí, claro. Porque no hay, o sea, el concepto de la música es ordenar sonidos y silencios de forma artística en tiempo. Ajá. Y pues no hay más, es el orden. En la naturaleza las cosas no se ordenan de forma estética por default, ¿no? No escuchamos el motor de un carro y do, re, mi, o sea, no, el motor suena como tiene que sonar. Necesitamos nosotros ir ordenando esas frecuencias, ordenando nuestro oído, ordenando nuestro espacio. O sea, son una serie de grandes virtudes, pero si yo quiero que mi niño aprenda un instrumento, y entonces lo primero que hago es imponerle, y quiero que desde el primer día ya sea pulcro, sea ordenado, sea sensible. No, porque precisamente ahí, digamos, en cuestión de teoría de pedagogía, se habla acerca de una cosa que es sumamente interesante, que es el filtro afectivo. Ah, es cierto. El filtro afectivo, vamos, para nuestros amigos que nos están haciendo el favor de su atención, les comento un poco. El filtro afectivo, hagan de cuenta que funciona como si fuera el obturador de una cámara, que deja pasar más o menos luz dependiendo de la sensibilidad. El filtro afectivo es tan desgraciado y tan maldito que cuando la información que estamos recibiendo está acompañada de estímulos desagradables, únicamente va a quedarse en las primeras capas de la memoria y no va a pasar hasta la memoria de largo plazo. Sí, ¿no? Es cierto. Y aquí yo lo he visto en incontables ocasiones de que, por ejemplo, hay gente que dice, es que el inglés yo soy negado. Ajá, sí. ¿No? Sí. Y lo que pasa es que tuvieron una mala experiencia con algún profesor y por eso su personalidad, lo frena. Sí, es cierto. Es cierto, yo tenía un maestro que al respecto de los afectos siempre usaba una palabra que sacaba de contexto la cuestión de los afectos. Me viene a la mente porque él decía: un afecto es tener un objetivo. Y yo decía, pero es que eso como que va fuera del concepto que uno normalmente tiene de ser afectuoso, ¿no? O de ser afectivo. Pero en realidad él se refería a que así como pasamos por el filtro emocional, la información o lo cognitivo de nuestra mente, también puede ser enfocado. El ejemplo del revólver es muy bueno, el revólver del objetivo de un microscopio. Ajá. También puede ser enfocado, ¿no? Entonces, sí es muy importante el enfoque que uno se le da. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar música. Claro. Porque si tú empiezas estudiando música, tienes 17 años, vas a acabar la prepa y crees que el próximo año vas a hacer examen a la Escuela Superior de Música, no va a pasar. No, obviamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que también es una cuestión que puede dañar el afecto. Porque claro. El niño dice, ¿pero por qué? Pero es que yo amo la música, pero es que el violín, ¿no? Hay que enfocar adecuadamente, así como no tiene que ser algo negativo, pero tiene que ser algo que tenga dirección, que lo puedas llevar a algún lado. Eso da por resultado que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y eso en la música se da. La música trabaja con el tiempo. Sí. A mí me dicen 3, 4 años de carrera, de diplomado, de maestría. No me importa, 3, 4 años está bien. O sea, sin problema, porque el conservatorio dura 10 años la carrera. Ajá. Y si te avientas propedéutico, cambio de nivel, y 4 de licenciatura en la facultad o 5 en la superior, o sea, pues te estás aventando 8, 9, 10 años de tu vida. Claro. Porque vas a requerirlos aquí. Ajá. ¿No? O sea, no es porque sea muy larga, muy extenuante, muy difícil. No, es una carrera que hay que dedicarle, pero se tiene que transformar en un producto. Y ese producto lleva el máximo de refinación o de refinamiento, ¿no? Es como un vino. Ajá. Tienes que añejar ahí, tienes que tocar mucho repertorio, estar en muchas orquestas, pelearte con muchos maestros. O sea, tienes que fermentar ahí. Todo el proceso. Y algún día sales y dices, este es un vino de la superior de 7 años, de 8 años, de 9 años, ¿no? Efectivamente. Ajá, y aunque tengas tú 15, 16, 20 años, yo tengo gente que llega y me dice, es que tengo 20 años, ¿todavía puedo estudiar música? Eso no lo decido yo. Eso no lo decido yo, ¿no? Sí. Si tú
quieres estudiar música, no te va a importar si acabas a los 40, pero acabas feliz, centrado, estudiaste lo que tenías que estudiar, fuiste y te añejaste y te pusieron lo que te tenían que poner. Pero es que ahí, vamos, vemos el reflejo de lo interesante es el proceso, no el fin. Es cierto. Son dos conceptos totalmente distintos. Y volvemos al asunto de la dirección. Estamos yendo hacia algún lugar. Si tú estás seguro de a dónde quieres ir, no importa. ¿Sí? Lo demás no importa. Exactamente. Va a dar vueltas, a veces regresas, a veces te detienes también, a veces es sano, te detienes un rato, sigues adelante, pero si tú sabes a dónde vas, ¿no? Exactamente. Y si la música es el camino que tú estás escogiendo y es el que vas a dejar que te lleve por algún lado, pues estás dispuesto. Claro. Es lo primero que tienes que estar. Tanto papás, alumnos, como maestros. Tienen que estar dispuestos. La gente en general. Sí. Muy bien. César, te agradezco enormemente el hecho de que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en este programa de La Teoría del Caos. Agradecemos también la presencia de todo nuestro staff, a todos nuestros amigos, a nuestra queridísima amiga Atenea Cabrera, Sergio Becerra, Porfirio Peralta, nunca mal ponderado Porfirio Peralta. La transmisión de hoy se realizó en Telate Café. Yo soy Franco Ciani y les agradezco el favor de su atención. Ci sentiamo alla prossima, comportatevi male. Ciao. Ciao.